Sientes que algo es diferente, pero no puedes explicarlo. Es como si tu vida siguiera igual, pero en tu interior, un viejo cansancio ha empezado a gritar. Y este grito no es de ira, sino del alma. Una parte silenciosa de ti, apartada hace tiempo, ahora empieza a reclamar espacio. ¿Qué sucede cuando aquello que fingías no ver se vuelve imposible de ignorar? Mucha gente cree que el punto de quiebre llega de repente. Pero no es así. Empieza en los detalles, en la mirada vacía que te devuelves al espejo, en la intuición ignorada, en las promesas que se repiten pero no se cumplen. Y aún así, continúas. Por miedo. Por apego. Por lealtad. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Cuál es el precio de permanecer en un lugar que ya no tiene espacio para quien te estás convirtiendo? Este video es un mapa. No para decirte qué hacer, sino para mostrarte señales que quizás ya estés experimentando y que indican claramente que es hora de partir. No por debilidad, sino por valentía. Porque hay una nueva vida al otro lado. Y comienza cuando finalmente te escuchas a ti mismo. ¿Cuántas veces has sentido que gritabas por dentro, pero nadie te oía? Es como estar en una habitación llena de gente y, sin embargo, sentirte invisible. Tu cuerpo intenta advertirte, la tensión en el cuello, el insomnio silencioso, el agotamiento que se instala incluso después de una noche de sueño completo. Son voces silenciosas de tu interior que claman por ayuda. Hay un dolor silencioso, que te consume en silencio. Y cuando se calma, es como cargar con un peso que nadie ve. ¿Estás escuchando lo que tu alma quiere decirte? Quizás te hayas acostumbrado a ignorar estas señales. Despertarte automáticamente, sonriendo mientras algo en tu interior se contrae. Y cuanto más reprimes, más distante te vuelves. El alma siente antes de que la mente comprenda. Por lo tanto, es común que el cuerpo exija distancia antes de que puedas explicar por qué. El mundo te exige rendimiento, pero ¿quién cuida de tus sentimientos? ¿Has notado alguna vez cómo ciertos lugares, conversaciones o incluso sonrisas falsas te quitan energía sin que te des cuenta? Este silencio a gritos puede estar relacionado con la represión de tu propia verdad. Aceptas pequeños ataques emocionales, te adaptas a lo que se espera de ti, intentas encajar. Y poco a poco, la autenticidad se desvanece en el olvido. ¿Lo más peligroso de esto? Empiezas a creer que es normal vivir así. Pero no lo es. Silenciarte para mantener la paz externa crea una guerra interna. Y el coste emocional de esto es mucho mayor de lo que imaginas. ¿Dónde empezaste a abandonarte para ser aceptado? Carl Jung dijo, lo que no afrontamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. Y quizás este silencio sea precisamente el eco de lo que has evitado afrontar durante tanto tiempo, el miedo a la decepción, a la ruptura, a parecer egoísta. ¿Pero no es más egoísta permanecer donde te estás muriendo lentamente? El coraje de escucharte a ti mismo puede ser el comienzo de una nueva historia. Y no tiene por qué ser una ruptura drástica, a veces es simplemente empezar a decir no donde antes siempre decías sí. Esta incomodidad constante, este agotamiento emocional, puede ser la primera invitación a mirarte con más honestidad. Cuando el alma empieza a retirarse, cuando el cuerpo responde con ansiedad o apatía, es hora de hacer una pausa. No necesitas comprenderlo todo ahora mismo. Pero sí necesitas dejar de ignorar lo que ya no se puede ocultar. La sanación comienza no con el ruido del cambio externo, sino con un silencio interior respetuoso. Y quizás este sea el momento de comprender exactamente dónde reside la raíz de este agotamiento, tan sutil como real. Hay días en los que te despiertas ya cansado, como si hubieras pasado una noche de batalla. Y no es falta de sueño, es un exceso de todo, exigencias, ruido, obligaciones que ya no te conciernen. Este tipo de agotamiento es más profundo,
proviene de la carga emocional que has acumulado intentando controlarlo todo. Sientes que tu energía se drena lentamente, como si hubiera pequeños agujeros invisibles por los que se escapa tu vitalidad. ¿Alguna vez te has preguntado quién o qué te está quitando tanto? A veces, lo que más nos cansa no son las grandes tragedias, sino las repeticiones silenciosas, conversaciones vacías, relaciones que exigen más de lo que ofrecen. Entornos que no acogen la persona en la que te estás convirtiendo. Son patrones que se repiten, casi imperceptiblemente, pero que poco a poco erosionan tu esencia. E incluso si intentas adaptarte, tu cuerpo lo sabe. Te da señales, dolor de estómago, insomnio, irritabilidad. La energía vital comienza a agotarse cuando persistes en lugares que ya no te reconocen. Lo más difícil es que a menudo has aprendido a normalizar este desgaste. Te enseñaron que amar significa perseverar, que crecer significa soportarlo todo en silencio. Pero este modelo te ha llevado al límite. Y en ese límite no hay espacio para la autenticidad, solo para la supervivencia emocional. Sonríes por fuera y te culpas por dentro por estar tan cansado. Pero este agotamiento puede ser la brújula que te indica lo que debes afrontar, la urgente necesidad de distanciarte de todo lo que te consume sin nutrirte. Hay una diferencia entre la fatiga física y el agotamiento del alma. La primera se resuelve con descanso. La segunda solo se alivia con la reconexión. Con el tiempo, ignorar tu intuición se convierte en una autotraición. Y cuando silencias esta llamada interior durante demasiado tiempo, tu cuerpo grita. Se paraliza, enferma o simplemente colapsa. No es drama, es biología, es psique, es alma. ¿Alguna vez te has parado a observar lo que tu fatiga intenta decirte? Empieza a identificar tus fugas de energía. Podría ser una conversación que siempre termina sintiéndote más vacío, un trabajo que requiere represión constante o incluso un hábito emocional heredado que te frena. Afrontar esto requiere valentía, pero sobre todo, lucidez. Tu vitalidad no es un recurso infinito. Si no estableces límites, el mundo seguirá arrancándote pedazos, hasta que no quede nada. ¿Y lo más cruel? Nadie nota que te estás quedando sin energía, porque has aprendido a disimularlo bien. Llega un momento en que te miras al espejo y, por mucho que te veas la cara, ya no te reconoces. No se trata de la apariencia, sino de la presencia. Una extraña sensación de que algo en ti se ha ido disolviendo con el tiempo, tu autenticidad, tus deseos, tu voz interior. Te has estado adaptando tanto, intentando encajar con las expectativas, silenciando lo que te dolía, que has terminado perdiéndote a ti mismo. ¿Y lo más aterrador? Es cuando este vacío se vuelve habitual, como si fuera normal dejar de sentir nada profundamente. ¿Has notado cómo ciertos gestos que haces hoy son solo respuestas automáticas? Como si, al intentar complacer, hubieras aprendido a reprimirte. Con cada concesión que haces para mantener una relación, con cada límite que ignoras por miedo al rechazo, algo en tu interior se ha pospuesto para más tarde. Y ese más tarde nunca llega. El agotamiento que sientes hoy puede ser consecuencia directa de esta desconexión con tu verdadera identidad. Cuando la autenticidad se intercambia por la aceptación, el precio que pagas es alto, tu propia esencia. No es raro que este proceso comience sutilmente, renuncias a un pequeño sueño por aquí, toleras la manipulación por allá, dejas de decir lo que piensas para evitar conflictos. Y antes de que te des cuenta, ya no sabes lo que realmente sientes. La represión constante convierte las emociones legítimas en culpa. Empiezas a dudar de tu propia intuición, a depender de la aprobación de los demás y a perder la confianza en tu propia verdad. No se trata de que seas débil, sino de que intentas sobrevivir emocionalmente. Lo más extraño es que, por fuera, todo parezca normal. Sigues cumpliendo con tus obligaciones, manteniendo tus vínculos, siendo funcional.
pero por dentro, una parte de ti clama por ayuda. Una parte que recuerda que te movía, que sabe quién eras antes de moldearte tanto. Y este dolor silencioso es un recordatorio, todavía hay algo vivo en tu interior, esperando a que regreses. A que dejes de esconderte tras el papeleo y empieces a escuchar de nuevo lo que realmente importa. La buena noticia es que perderte no es el final, puede ser el comienzo de un nuevo comienzo más auténtico. Pero se necesita valentía para afrontar el dolor que preferirías no sentir, los patrones que has aceptado como normales, las relaciones que exigen más de lo que ofrecen. Estás cansado porque has dejado de sentirte completo para ser aceptado. Y ahora, tu cuerpo, tu alma, tu intuición, todos intentan recordarte, aún hay tiempo para volver. Regresa a tu interior. Regresa a ti mismo. Lo que duele no siempre se grita. A veces, lo que corroe se disfraza de cariño, atención excesiva, consejos que te van empequeñeciendo poco a poco. Las relaciones basadas en el control rara vez se muestran tal como son al principio, se construyen en silencio, enredándote en una red emocional difícil de percibir. Empiezas a dudar de ti mismo, a recalcular cada paso, a pensarlo 2 veces antes de hablar. Y antes de que te des cuenta, estás moldeando tu existencia para evitar provocar a la otra persona. ¿Dónde están tus límites ahora? La manipulación emocional no es solo chantaje explícito. Suele ser sutil, una mirada de desaprobación, un silencio castigador, una crítica velada que te desmantela. Y si creciste aprendiendo que el amor se trata de sacrificio, puedes terminar confundiéndolo todo. Te entregas demasiado, reprimes tus sentimientos y reprimes tu intuición solo para mantener una conexión. ¿Pero qué tipo de conexión es esta que te exige desaparecer un poco más cada día? ¿Es la relación que te agota la misma que temes perder? Lo que ocurre es que, en relaciones como esta, tu autenticidad se vuelve incómoda para la otra persona. Eres amado siempre que estés de acuerdo, siempre que cedas, siempre que no cuestiones. El afecto depende de cuánto obedezcas. Esto te lleva a un estado de agotamiento emocional constante, donde el simple acto de discrepar se siente peligroso. Y entonces empiezas a elegir el silencio. Pero guardar tus sentimientos para mantener la paz es como tragar piedras a diario. Con el tiempo, algo se rompe en tu interior. El control también puede disfrazarse de protección, solo quiero lo mejor para ti. Pero en la práctica, esto significa decidir por ti, hablar por ti, vivir por ti. La manipulación se alimenta de tu inseguridad y por eso ataca tu autoconfianza. Poco a poco, pierdes claridad sobre lo que quieres, lo que piensas e incluso lo que mereces. Jung nos recuerda que la libertad no se alcanza evitando el dolor, sino afrontándolo conscientemente. Entonces, ¿qué hay en tu interior que aún permite este tipo de vínculo? Lidiar con la soledad no es fácil, sobre todo cuando el miedo a la soledad se hace sentir más fuerte. Pero lo cierto es que, si necesitas esconderte para quedarte, esta relación ya te ha distanciado demasiado de ti mismo. Y distanciarte aquí no significa rechazo, sino supervivencia. No naciste para ser moldeado, sino para expresarte plenamente. Y aunque romper duele, hay algo más doloroso: permanecer donde tu alma ya no respira. ¿Alguna vez has sentido que vives la misma historia, con diferentes escenarios? Como si estuvieras atrapado en un bucle silencioso, donde los personajes cambian, pero la trama emocional permanece igual. Son patrones que se repiten, vínculos agotadores, decisiones que te lastiman, promesas de cambio que nunca se cumplen. El alma se cansa de vivir en un bucle. Y cuando esto sucede, algo dentro de ti empieza a pedir un respiro, distancia. Porque continuar en el mismo ciclo es una forma sutil de autoabandono. Estos patrones no surgen de la nada, se aprenden, se heredan, son inconscientes. A menudo, replicas lo que viste en casa, lo que absorbiste de la cultura,
lo que has oído toda la vida. Tienes que aguantar. Las relaciones son muy difíciles. Mejor esto que estar solo. Y así, normalizas el sufrimiento. Con cada nuevo revés, te prometes que cambiarás. Pero algo te lo impide. Quizás sea el miedo. Quizás sea la ilusoria esperanza de que esta vez será diferente. ¿Pero realmente lo será? La repetición no solo ocurre externamente, sino que es una reflexión interna. Cuando no te escuchas, cuando reprimes tu intuición, cuando silencias la incomodidad, los patrones se fortalecen. Porque lo que no se enfrenta se repite hasta que finalmente se analiza con honestidad. Y quizás, ahora, te enfrentas a ese momento, el momento de ver con claridad que lo que está sucediendo ya ha sucedido antes. Y que solo cambiará cuando tú cambies. Cuando decidas liberarte, incluso si eso significa dejar ir algo que parecía indispensable. Romper un patrón es un acto de valentía y claridad. Requiere reconocer cuánto te has adaptado a situaciones que ya no encajan. Requiere romper con la pasividad, la espera y la mentalidad de algún día mejorará. Lo cierto es que esperar demasiado también es una forma de manipulación interna. Sigues posponiendo lo que sabes que debe hacerse, esperando que el tiempo lo resuelva. Pero el tiempo solo repite lo que no enfrentas. Un nuevo comienzo no llega con el tiempo, llega con la decisión. Y el primer paso casi siempre es distanciarse. Es difícil admitir que lo que te frena suele ser algo que tú mismo sostienes. Pero es en esta conciencia donde reside la libertad. Cuando ves el ciclo con claridad, empieza a romperse. Y esto requiere presencia, atención, presencia, porque los viejos patrones intentan frenarte. Necesitas recordarte a ti mismo, cada día, lo que quieres construir en lugar de lo que ya sabes de memoria. Porque la repetición es cómoda. Pero evolucionar requiere decir adiós a lo que ya no tiene sentido. Hay algo dentro de ti que ya lo comprende todo. Es esa extraña sensación en el estómago, ese escalofrío inexplicable, ese pensamiento insistente que surge en los momentos de silencio. La intuición no grita, pero tampoco se calla. Y cuanto más intentas racionalizar, más insiste en mostrarte lo que ya sabes. El problema es que saber no basta. Hay que actuar. Y ahí es donde entra el miedo a perder, a equivocarse, a no poder afrontarlo. Pero ignorar la intuición es como caminar con los ojos vendados por un terreno que ya conoces de memoria. ¿Has notado alguna vez cómo cambia tu energía cuando estás con ciertas personas? ¿Cómo tu cuerpo se retrae, tu respiración se vuelve superficial, tu corazón se acelera sin razón? Esto no es drama, es sabiduría interior. Tu cuerpo lo percibe antes de que tu mente lo comprenda. Y este agotamiento que te acompaña puede ser un reflejo de las muchas veces que has elegido la duda por encima de tu propia verdad. Intentas justificarlo, darle otra oportunidad, esperar un poco más. Pero en tu interior, una parte de ti clama por una confrontación. La intuición es el lenguaje del inconsciente, y como dijo Jung, no alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, no se trata de seguir ciegamente un instinto, sino de tener la valentía de escuchar lo que se esconde tras el miedo. Y a menudo, lo que hay es solo una versión de ti mismo cansada de ser ignorada. Cuando empiezas a dar espacio a lo que sientes, el camino se abre. No de golpe, sino paso a paso, con cada acto de honestidad contigo mismo. Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Sobre todo cuando lo que está en juego son relaciones, rutinas y patrones que has construido durante años. Pero el miedo no es señal de que estés equivocado, sino de que te estás alejando de lo familiar. La pregunta sigue siendo, ¿qué duele más? ¿Alejarte o seguir ignorándote? Porque avanzar no significa la ausencia de miedo.
Simplemente significa que tu verdad se ha vuelto más fuerte que él. Y si aún no tienes el coraje, no te preocupes. Pero puedes empezar por prestar más atención a lo que sientes. Escríbelo, respira, observa tus patrones, permítete sentir. Porque cuanto más lo reprimes, más te alejas de tu brújula interior. Y la verdad es que, en el fondo, ya lo sabes. Siempre lo has sabido. Pero ahora, quizás, estés listo para escuchar. Y cuando escuches de verdad, el siguiente paso será inevitable. Llega un punto en el viaje donde irse ya no es una opción, sino una llamada. Una llamada silenciosa y profunda que susurra, se acabó. Y cuando finalmente escuchas y decides alejarte, comienza otro proceso. No es fácil, no es inmediato, pero es real. Porque el distanciamiento no es sinónimo de pérdida. A menudo es el único camino posible hacia un nuevo comienzo. Un espacio donde la autenticidad puede respirar de nuevo, donde empiezas a reconstruir tu energía sin tener que moldearte constantemente. Al alejarte, creas un nuevo campo. Un campo donde el agotamiento da paso a un silencio vivificante, donde tu intuición se escucha de nuevo sin ruido. Es en este espacio donde te redescubres a ti mismo, no por arte de magia, sino gradualmente. El tiempo por sí solo no cura, pero el tiempo con presencia transforma. Y cuando dejas de reprimirte, te das cuenta de que hay partes de ti que simplemente estaban latentes, esperando la oportunidad de emerger. No es ausencia, es reconexión. Quizás te sorprenda descubrir una fuerza que desconocías. Estaba ahí, pero enterrada por años de manipulación emocional, patrones repetitivos y miedo. Ahora, con límites claros y un silencio respetuoso, esta fuerza empieza a manifestarse en pequeñas acciones. Empiezas a decir no sin culpa, a elegir con más claridad, a descansar sin sentirte inútil. Y, quizás por primera vez en mucho tiempo, te sientes completo de nuevo, incluso en medio de lo desconocido. El distanciamiento no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad emocional contigo mismo. Cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces, no solo te cuidas, sino que le enseñas al mundo cómo ser tratado. Empiezas a seleccionar mejor tus conexiones, no por arrogancia, sino por conciencia. Y con eso, abres espacio para relaciones más ligeras, más auténticas y más enriquecedoras. Esas que no requieren represión para existir. El nuevo comienzo puede ser silencioso, pero es profundo. Y aunque aún sientas el eco de viejos dolores, te darás cuenta de que ahora hay espacio para otras frecuencias, ligereza, libertad, verdad. Lo que viene después del distanciamiento no es soledad, sino la reconstrucción del vínculo más esencial que existe, el vínculo contigo mismo. Y este vínculo, al fortalecerse, cambia tu vida por completo. No desde afuera hacia adentro, sino desde adentro, mucho más allá. Quedarte puede costarte el alma. Irte puede ser el mayor acto de amor propio que hayas realizado. Quizás esta frase aún le suene dura a quienes aprendieron a resistir, a aguantar por amor, a callar por empatía. Pero llega un punto en que continuar requiere renunciar a quien eres. Y cuando llega ese momento, ya no puedes ignorarlo. Es como caminar con una piedra en el zapato, te acostumbras, pero nunca más caminas con cuidado. Así que te pregunto, con todo mi amor, ¿qué dentro de ti ya se dio cuenta de que ya no tiene cabida en tu vida? Este dilema entre quedarte o irte no se trata solo de personas o lugares, sino de identidad. Se trata de tu relación con tu energía, tu autenticidad, tus límites. ¿Cuántas veces has notado que regresan los mismos patrones, el mismo agotamiento emocional, el mismo nudo en la garganta cada vez que ignoras tu intuición? No es casualidad, es tu inconsciente intentando despertarte. Y no es que no lo sepas. Es que aún no has tenido el espacio para aceptar que saber, a veces duele más que fingir que no lo ves.
Si pudieras silenciar el mundo ahora mismo, solo por un minuto, y escuchar solo lo que sientes, ¿qué oirías? ¿Qué verdad ha estado llamando a tu puerta en silencio, rogando ser honrada? Este momento de escucha es sagrado. No requiere respuestas inmediatas. Solo presencia. Solo sinceridad. Cuando te permites sentir, sin represión, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Y ahí es donde comienza la confrontación, no con el otro, sino con todo lo que aceptaste para no perder a nadie, incluso si te perdiste a ti mismo en el proceso. Ya no necesitas repetirte. La vida intenta constantemente mostrarte que hay otro camino. Más ligero, más verdadero, más acorde con quien te estás convirtiendo. Pero para lograrlo, necesitas cerrar ciclos. Di basta con el corazón aún tembloroso. Di no incluso cuando temas la soledad. Di sí a ti mismo, incluso sin saber qué sigue. Porque es precisamente en este espacio de incertidumbre donde reside tu nuevo comienzo. Lo nuevo no llega mientras insistas en permanecer donde ya no hay vida. El momento es ahora. No dentro de meses. No cuando la otra persona cambie. No cuando todo tenga sentido. El momento es cuando tu alma empieza a doler en silencio. Cuando tu cuerpo se niega a ponerse en piloto automático. Cuando ya no puedes engañarte a ti mismo. Y si esto te conmovió, aunque sea sutilmente, escribe en los comentarios, ¿cuál de estos carteles te llamó más la atención? A veces, con solo nombrar lo que sentimos, empezamos a transformarnos. Porque escucharnos es el primer paso. Y dar ese paso, es lo que lo cambia todo. Lo que está en juego en este viaje no es solo lo que decides dejar atrás, sino en quien te conviertes al elegir avanzar. Cada distanciamiento es también un acto de autodescubrimiento, una invitación a ahondar en tu misterio. Es el proceso de romper viejos patrones y dar paso a una nueva forma de ser, más auténtica y libre. Como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, la vida realmente comienza donde termina el miedo. Esta nueva vida, que se revela al abrazar lo desconocido dentro de uno mismo, es una invitación a reinventarse, a abrazar la propia sombra y la propia luz por igual. Porque madurar es aceptar que el camino se compone de pasos no siempre cómodos, pero que nos llevan a la plenitud. Al aceptar el reto de distanciarte, no huyes, sino que te eliges. Le dices sí a la autenticidad, a la presencia, a la libertad interior que transforma lo cotidiano en sagrado. Y es en este punto donde nace la verdadera transformación. Al elegir alejarte de lo que ya no te sirve, no solo cambias de aires, sino que reconectas con la esencia que late en tu interior. Es como abrir una ventana en una habitación oscura y dejar que el aire fresco renueve cada rincón olvidado. La verdadera transformación ocurre cuando permites que tu alma respire libremente, sin máscaras ni restricciones. Es en este espacio donde encuentras tu fuerza, tu autenticidad y el camino de regreso a casa. Quizás el mayor desafío no sea irse, sino aceptar que tu valor no depende de la aprobación de los demás ni de permanecer en lugares que te quitan energía. Pregúntate, ¿quién soy cuando no intento ser lo que los demás esperan? ¿Qué sueños latentes pueden despertar cuando estableces tus límites y escuchas tu intuición? La respuesta está en tu interior, esperando tu invitación. Imagínate como un río que, al encontrarse con un obstáculo, no se detiene, sino que encuentra un nuevo camino, creando una ruta única que solo él puede seguir. Así es un nuevo comienzo, una danza entre la valentía y la entrega, entre la confrontación y la aceptación. Y en este movimiento, te vuelves completo, te vuelves libre. Que este viaje interior te inspire a actuar con amor propio y respeto por ti mismo, hoy y siempre.